En aquel tiempo, el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan, si no sería el Mesías. Juan les respondió dirigiéndose a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la solemnidad del bautismo del Señor. Con esta fiesta comienza lo que llamamos en liturgia el tiempo ordinario. Un tiempo caracterizado por las vestiduras verdes, aunque hoy, como es solemnidad, el sacerdote sigue vistiendo del color de la Navidad, del color blanco. Es un tiempo dedicado sobre todo a meditar sobre la palabra del Señor, sobre sus enseñanzas, también sobre algunos de sus hechos que llevó a cabo durante la vida pública y que contienen en sí mismos grandes enseñanzas. En estos meses, de aquí hasta que empiece el próximo Adviento, con la interrupción del tiempo de Cuaresma y del tiempo de Pascua, vamos, por ejemplo, a meditar sobre las parábolas o sobre algunos de los milagros de nuestro Señor. El ciclo litúrgico nos presenta estos grandes tiempos: la Navidad, donde reflexionamos y contemplamos el nacimiento de Jesús; la Cuaresma, donde nos preparamos para darle gracias a Dios por su muerte y su resurrección; la Pascua, donde también estamos meditando y agradeciendo sobre la resurrección de Cristo; y este tiempo ordinario. Bien, es un tiempo muy importante. Quizá el hecho de que no sea un tiempo especial hace que algunos lo consideren secundario, pero insisto, es el tiempo en que vamos a dedicar a meditar y a practicar las enseñanzas de Jesús, la doctrina contenida en sus discursos, la doctrina contenida también en sus milagros, en su comportamiento. Pero hoy la fiesta del bautismo nos habla del bautismo de Jesús y de nuestro bautismo. Creo que en la mayor parte de los sitios, seguramente en algunos países quizá de África no sea así, pero en la mayor parte de los sitios se está produciendo la disminución, a veces rapidísima, del número de bautizados. Son cada vez más los padres que no llevan a bautizar a sus hijos, quizá porque no se han casado ya por la Iglesia. Algunos dicen que ya se bautizarán de mayores si quieren. Es una excusa sin mucho fundamento lógico, porque con ese argumento podrían decir: ya irán al colegio si quieren cuando tengan 18 años. Entonces que empiecen a aprender a leer, a sumar, a escribir. Bien. La realidad es que hay cada vez menos bautizos. También es verdad que hay cada vez menos niños, sobre todo en los países occidentales. ¿Por qué se ha producido esta devaluación del bautismo? También en nosotros mismos, ¿por qué se ha producido esta devaluación? ¿Por qué hoy ya no es importante bautizar a un niño como lo era hasta hace relativamente pocos años? Quizá porque se ha generalizado un concepto que es erróneo, que es pensar que todo el mundo se va a salvar y que por lo tanto no hace falta el bautismo, no hace falta la fe para la salvación. El Señor no dijo esto, dijo claramente: el que crea y se bautice se salvará. Son palabras de Cristo. En este tiempo ordinario, insisto, vamos a meditar sobre las palabras del Señor, entre ellas esta: el que crea y se bautice se salvará. Hace falta la fe, por supuesto. Crea y se bautice. Hace falta también el bautismo. Esta generalización de que todo el mundo se salva
no es verdad, es un error. Se salvará aquel que muera en gracia de Dios. Claro que hay que dejarle a Dios, a su divina e infinita misericordia, la capacidad de juzgar y de salvar a quien considere que se lo merece. Si una persona nunca ha escuchado hablar de Jesucristo, si una persona nunca ha tenido la oportunidad de convertirse, de bautizarse, esa persona no tiene culpa. No creo yo que Dios no le dé la oportunidad de salvarse si ha sido fiel a sus principios morales, tanto si es un ateo como si es el creyente de otra religión. Pero todo aquel que se bautice y crea y muera en gracia de Dios se salvará. El bautismo es, por lo tanto, un sacramento muy importante. Nos abre la puerta de la salvación. Nos abre además la posibilidad de recibir los otros sacramentos. Sin el bautismo no podemos recibir la confesión, no podemos recibir la Eucaristía, por supuesto el resto de los sacramentos. Una vida sin Eucaristía es una vida difícil de llevar para un creyente, para un católico. Pues bien, no podemos acceder a la Eucaristía si no hay previamente el sacramento del bautismo. El bautismo nos hace hijos de Dios. ¿Por qué se considera que esto es tan poco importante? Es un error, muy difundido, ciertamente, pero es un error pensar que todos somos hijos de Dios. Es cierto que en el Antiguo Testamento se emplea este concepto, sobre todo referido a los reyes, pero se emplea en un sentido distinto, más un sentido simbólico que un sentido real. Solo hay un Hijo de Dios que es Jesucristo nuestro Señor, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho carne en el vientre de la Santísima Virgen María. Solo hay un Hijo de Dios, es el único Hijo. Esta es una enseñanza fundamental de nuestra fe, pero este Hijo nos ha asociado a esta filiación divina, nos ha hecho hijos adoptivos, nos ha hecho hermanos de Él e hijos adoptivos del Padre. Y este acto de la adopción es el que tiene lugar con el bautismo. Somos hijos adoptivos de Dios por el bautismo. Los que no están bautizados son criaturas de Dios, criaturas amadas por el Señor, criaturas por las cuales el Señor ha dado también la vida, pero criaturas, no hijos. El Nuevo Testamento dice claramente, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Y como hijos somos herederos. ¿De qué somos herederos? Del cielo, de la vida eterna. Y todo esto lo recibimos por el bautismo. Somos también por el bautismo miembros de la Iglesia. Miembros de la Iglesia, es decir, miembros del cuerpo místico de Cristo, del pueblo de Dios. Miembros de una Iglesia que aquí en la tierra es una Iglesia que padece, que cae, que se levanta, que es santa, pero que tiene miembros, hijos, que somos pecadores. Pero hay una parte de la Iglesia, que es la Iglesia que está en el purgatorio y que está preparándose para ir al cielo. Y hay otra parte de la Iglesia, que es la Iglesia triunfante, la Iglesia de los santos, la Iglesia que ya está en el cielo. Somos miembros de esa Iglesia y si Dios quiere y nosotros colaboramos con la gracia, un día seremos Iglesia purgante para ser después parte de la Iglesia triunfante. Por eso es tan importante el bautismo. Hay que bautizar a los niños cuanto antes, cuanto antes. Naturalmente, siempre que haya alguien que garantice su educación en la fe. Alguien, si no son los padres o los padrinos. Y no se puede bautizar a los niños sin el permiso de los padres, como es natural. Pero hay que bautizarlos cuanto antes. El bautismo es un grandísimo sacramento y debemos recordarlo, por ejemplo, cada vez que entramos en la iglesia y nos santiguamos con el agua bendita, estamos recordando el momento, aunque no nos acordemos porque éramos muy pequeños, pero estamos evocando el momento de nuestro bautismo. Démosle gracias a Dios por este maravilloso sacramento que nos hace hijos adoptivos de Dios, hermanos de Cristo. Démosle gracias
e intentemos, con la gracia de Dios, vivir de una manera consecuente para ser unos buenos hijos de Dios y no unos malos hijos de Dios. Que así sea.